para ver cómo interviene de manera indirecta en el UNASUR, en el ALBA, en Mercosur. Y eso se llama el Pacto del Pacífico. Ese Pacto del Pacífico está México, Colombia, Perú y Chile, ¿no? Entonces, ese es un caballito de Troya que hay allí, ¿no? Ahora, vamos a especular porque se vale. Estamos en un escenario donde hay muchas expectaciones sueltas por allí. A mí una cuestión que me llama la atención, porque Ollanta Humala fue a visitar a Cuba a Chávez. ¿Por qué fue a las exequias de Chávez en Venezuela? ¿No será que Perú es el caballo de Troya que tiene UNASUR dentro del Pacto del Pacífico? Se dan la manera, porque hay lo siguiente: cuando el Departamento de Estado le dijo, y la DEA le dijo a Chávez, no, que tú te resistes a que nuestros aviones sobrevuelen tu territorio para ver sembradíos de droga, de marihuana, de sembradíos ilícitos. Chávez les dijo, bueno, yo les doy permiso a ustedes, ustedes me dan permiso para volar Nueva York y ver cuántos consumidores o quiénes son los que la distribuyen, ¿no? Una por otra, ¿no? Claro. Entonces, aquí vemos, yo no sé si esto te responde a ti, pero la cuestión fundamental es de que la única forma de que las economías nacionales de los países de Sudamérica, devastada a consecuencia de la Dirección Internacional del Trabajo, producto después de la Segunda Guerra Mundial, la única forma de recuperar su comportamiento con sentido histórico, acorde a sus valores de uso cultural como gentilicio nacional, se finca en la integración latinoamericana, porque por sí solo no pueden. Nosotros tenemos petróleo, pero no tenemos comida. Ahí está el gran detalle. Hasta militarmente es peligroso, porque en una semana cercan puertos y aeropuertos, ya nosotros no tenemos cómo comercializar o para que ingrese la comida, ¿no? Entonces, nuestra circunstancia es la circunstancia de muchos países de América Latina que cayeron dentro de la dependencia de la economía norteamericana. Híjole, me recuerda esto a una entrevista que le hacen a Rafael Correa, que él no iba a renovar el permiso de la base militar en Manta, perdón. Y dicen, bueno, si yo le preguntan si lo veía mal el tema de tener una iniciativa en ese sentido por parte de Estados Unidos. Porque, bueno, si ustedes no ven mal, contesta Correa, en que si los Estados Unidos no ven mal en que haya una base militar extranjera en territorio nacional, yo les permito que pongan su base militar en Manta, si me permiten tener una base ecuatoriana en Miami. Entonces es un tema bastante curioso porque al parecer hay muchos gobiernos que se resisten a ponerse al tú por tú con los Estados Unidos. Mucho tiempo varios gobernantes tenían una relación de subordinación y más que de subordinación, de completa limosna hacia el imperio del norte. Es decir, en qué condiciones podemos generar una hegemonía norteamericana sobre pretexto de una ayuda militar y económica y mantener a estos gobiernos títeres. Hay toda una historia que tiene América Latina. México juega un papel fundamental, sin embargo, México cada día se divorcia más de sus vecinos. Es decir, hay todo un proceso de desligamiento incluso cultural por parte de México hacia América Latina. Hay una pregunta que me hacían ayer unos compañeros y que tiene que ver precisamente con el proceso venezolano. Me lo hacía precisamente un compañero apenas de 17 años que se ha metido a estudiar el proceso bolivariano. Una pregunta que le surge de manera muy clara, que es: ¿se está construyendo en Venezuela el socialismo? Y si la respuesta es afirmativa, ¿qué características tiene este socialismo? Es una pregunta interesante porque la gran mayoría de los que quieren contestarla extrapolan los métodos de interpretación
tradicionales. Es decir, hay, creo yo, una crisis teórica de la izquierda latinoamericana y la parte de ello es que queremos extrapolar los métodos de análisis con las categorías de la realidad europea, ¿no? Y omitimos el elemento étnico-cultural que hay en América Latina. Bueno, a esa pregunta usted qué podría contestar. Así es. Entonces usted. Sí. Bueno, yo te diría de que así como hablamos ahora de las parcelas, que son mecanismos de aislar a una nación de otra, incluso el uso y el abuso de algunos conceptos o categorías de análisis también ha sido un mecanismo para irnos, digamos, enfrentándonos en el contexto teórico, ¿no?, político, incluso en las propuestas ideológicas, ¿no? O sea, para irnos enfrentando. Fíjate, todo el mundo cree. Tú le preguntas, ¿qué es revolución? A todo el mundo. ¿Crees que lanza tiros, da patadas y todo eso? Revolución no es eso. Revolución es la capacidad que tiene el sujeto, o sea, el sujeto con subjetividad, o sea, que tiene una capacidad humano-sensorial de pensar, de tener un concreto mental, crítico en relación a la realidad en la cual está implicado, y de determinar la insuficiencia de esa relación de él con esa realidad, y de ahí de transformarla para humanizar y resolver las insuficiencias que él tiene con esa realidad. Una vez superada esta insuficiencia, eso es una revolución. Esa es la revolución, superar las insuficiencias. Ahora, dicho esto, en Venezuela, bueno, y lo hemos dicho y se ha sostenido mucho, Chávez es un accidente histórico. Chávez no participa en el proceso que se abre en Venezuela. Vamos a hacer un corte epistemológico del año 45, cuando tumban a Medina en Garita, termina la Segunda Guerra Mundial, estaban corridas las petroleras de aquí de México y todas fueron a aterrizar a Venezuela, ¿no? Se inundaron a Venezuela. Entonces les quedaba México más cerca, más cómodo, ¿no? Entonces, aunque ellos ya sabían que en Venezuela había petróleo, pero aquí les quedaba más cómodo, era más económico el almacenamiento, maniobras y transporte. Venezuela le quedaba un poco más lejos, ¿no? Unas millas más lejos. Entonces, bueno, pero como acabó la Segunda Guerra Mundial, hay la crisis en el Medio Oriente, fundamentalmente en el Canal de Suez, donde estaba saliendo parte del petróleo del mundo, no el de los gringos, pero sí el del mundo, aparte del de los gringos. Los gringos tenían el de aquí, tenían el de Texas, de su región del sur. Entonces, a ellos no les preocupaba mucho, ¿no? Hasta que el general Lázaro Cárdenas pone el dedo en la llaga y los corre de aquí. Entonces, sobre el socialismo. El asunto es de que de este accidente, Chávez no participa en este proceso del año 45, donde el Partido Comunista de Venezuela se plantea dos tesis para la construcción de un país socialista. Se plantea lo que era las juntas pro mejoras y las juntas pro desarrollo. La junta pro mejora era, digamos, el uso de la ciudadanía del ciudadano, o sea, usar sus derechos como garantías individuales y colectivas. Esa era la junta pro mejora. Y las juntas pro desarrollo era irse apropiando a través de la propuesta del desarrollo del país, intervenir en políticas públicas, ¿no?, para el desarrollo del país. Nada más con esas dos propuestas, el Partido Comunista va a generar a lo largo de 14 años que dura el proceso
más o menos el proceso de transformación de Venezuela, fíjate, 12 años sin ruptura cultural. No hubo ruptura cultural por parte del pueblo, sino a través de juntas militares, golpes de Estado. Entonces se transformó el país. Transformaron el país. Chávez no es... Chávez, por su edad, es un ausente de ese proceso. Es un ausente de ese proceso totalmente. Su hermano, Adán, es el que tiene un acercamiento incluso con el proyecto de liberación nacional del Partido de la Revolución Venezolana, el PRB. Era un militante del Frente, del FLN, ¿no? El FLN era el Frente de Liberación Nacional, que era el aparato político del PRB, y el aparato militar eran las FARC, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Entonces, bien, Chávez era ausente de todo eso, ¿no? Por su edad y sus condiciones de vida y toda una serie de cosas, ¿no? Bien, va a haber un fracaso de los procesos insurgentes en Venezuela, va a haber un fracaso político-militar, porque tanto el PRB como el movimiento Bandera Roja, que hoy día es parte de una de las células del Departamento de Estado en Venezuela, parece mentira, al haber la nacionalización petrolera, ¿no? Y estos dos partidos insurgentes no tenían una política petrolera, con la nacionalización chicuta que hace Carlos Andrés Pérez I, digo uno porque fue su primer mandato, le arrebató las banderas insurreccionales a la izquierda, ¿no? Y ahí se origina la derrota político-militar, una derrota más que todo en el plano político, ¿no? Lo que origina la desmovilización militar. Y Chávez llega a un momento, ¿no?, donde hay un derrumbe del Estado. Hay un derrumbe del Estado por querer aplicar el paquetazo económico del Fondo Monetario Internacional. Pero aquí hay un elemento nuevo que pasa a jugar un papel fundamental en el escenario político venezolano: la mujer. La mujer era ausente en este proceso que yo te hablo del año 45, hasta la desmovilización de los partidos insurgentes. La mujer viene a jugar ese papel como sujeto político, y lo vino a jugar el 27 de febrero del 89. Y esto es lo siguiente: después de carnavales de febrero del 89, el amanecer de un lunes, la sociedad venezolana, después de tanta jerga y fiesta y eso por los carnavales, se amanece con el paquetazo económico, ¿no? Todo aumentó: gasolina, gas, transporte, la comida, o sea, todos los servicios aumentaron. Y el Caracazo se inicia en la población de Guarenas, que es una zona dormitorio. Si nosotros hacemos un análisis estructural, que el conflicto en Guarenas comienza a las 9:30 de la mañana, y haciendo ese análisis estructural nos encontramos lo siguiente: a las 9:30 de la mañana, en una zona dormitorio, ¿a quiénes nos encontramos allí a las 9:30 de la mañana? Nos encontramos al comerciante establecido, nos conseguimos nos conseguimos al comerciante, al comerciante irregular, ese comerciante irregular, vendedor ambulante que dicen ustedes. Nosotros ya le llamamos el buhonero. El buhonero. El buhonero. Es fundamentalmente que nos conseguimos por allí, ¿no? O sea, que estarían en un escenario político, porque la calle es un escenario político, sí, porque en la calle es donde se expresan los diferentes intereses, ¿no? Claro, tiene sus sitios de encuentro, el comercio, el comercio fundamentalmente,
Porque a las 9:30 de la mañana, bueno, porque ya desde las 7 de la mañana están los muchachos en clase, todos los niveles de educación están en clase. El obrero está en su trabajo, el obrero calificado también, el ingeniero, el técnico están en su trabajo. La única que tiene discurso político contrario al comerciante establecido y está ejerciendo su legalidad de acuerdo al marco teórico, al marco jurídico, es ese comerciante establecido. O sea, por lo tanto, la mujer es la única divergente allí. Y es la mujer la que arma el rollo. Y es la ama de casa, supongo. La ama de casa. Porque allá fundamentalmente por el horario, allá se desayuna a las 6 de la mañana. Ese desayuno y almuerzo que ustedes llaman es el desayuno. Y a las de 12 a 1 se come. Y a las 9:30, 10 de la mañana, la mujer está distribuyendo el ingreso. Claro. Está haciendo el mandado, pues. Está dando el ingreso. Y tiene que defender el ingreso. Y estaba defendiendo el ingreso en contra del paquetazo del Fondo Monetario Internacional. Y es allí donde se arma ahora sí, como dicen allá en la fiesta, cuando se arma el escándalo, el zarpafuera, se armó la trifulca. Y esto se propagó y se extendió a todo el país. Fueron 3 semanas donde el ejército, Carlos Andrés Pérez utilizó el ejército, la Guardia Nacional y la policía para asesinar al pueblo, ¿no? Cómo detener a aquella turba. Y Chávez, después de la derrota del alzamiento cívico-militar del 4 de febrero del 92, Chávez, en ese momentito que le dan para pedirle a las demás fuerzas insurgentes que se rindieran, porque de las 5 plazas que habían sido acordadas para el alzamiento cívico-militar, 3 plazas estaban bajo control rebelde. En dos se combatía. Caracas se combatía y se combatía en Valencia, la capital del estado Carabobo, y que es una capital importante porque es la capital obrera. Ahí está la industria metalmecánica, ¿no? Entonces, Chávez pues plantea que se rinde por un problema de comunicación, ¿no? Se rinde y pensaba que lo que había ocurrido en Caracas estaba ocurriendo en los demás sitios, ¿no? Pero lo que Chávez tampoco sabía es que los barrios que habían sido convocados por los civiles, habían sido convocados, y lo que la fuerza guerrillera de los años 60, 70 no habían desmovilizado eran los aparatos urbanos. Y esos aparatos urbanos se pusieron en movimiento al lado del pueblo a combatir allí. Entonces bien, eso Chávez no lo sabía. Pero cuando a Chávez lo llevan a declarar ante la prensa, él habla del por ahora hemos fracasado. Eso originó de que cuando Chávez es trasladado a la penitenciaría de Yare, en el estado de Miranda, la cantidad de mujeres que iban allí de visita, ¿no?, era gigantesca. A tal punto, porque eso nos lo comenta Chávez en el 97 aquí en México. Nos comenta, mira, era tal la cantidad de comida que llevaban esas mujeres que hubo que llegar a un acuerdo con la dirección de penitenciaria, con la dirección penitenciaria, para poder que esa comida no se perdiera y poderla compartir con los presos sociales. La diferencia que hay es de que a los presos sociales no le dejan introducir comida cruda, salvo los días de visita que la familia le pueda llevar algo como presente individual a su preso, ¿no? Pero a los presos políticos se les dejan meter costales de comida, y la comida cruda. Entonces ellos pueden preparar su comida. Claro, la organización del preso político es diferente a la preso social, ¿no? El preso político se organiza por comisiones. Hay comisiones de lectura, comisiones de revisión, comisiones de revisión de documentos, comisión de
de limpieza, una comisión para la cocina y así, ¿no? Incluso la comisión de vigilancia, porque de acuerdo a cómo estén las circunstancias, en la cárcel los pueden aniquilar. Entonces el Bastián está organizado en comisiones. Sí, con la mataviejitas, por favor. No sabría decirte, no tengo esa información. Con la mataviejitas, corazón. Entonces, hay lo siguiente. Chávez no llega a través de un proceso político-militar donde un ejército popular derrota un ejército oligarca. Entonces, este proceso de transformación que se da en Venezuela, que se está dando en Venezuela, sí va a ser un proceso lento, pero tiene una particularidad, que es la participación activa desde el punto de vista político, organizativo, de la sociedad, de los diferentes, de diferentes formas en que la sociedad se expresa desde el punto de vista socioeconómico y político. Va a tener que participar, tiene que participar. Esto es lo novedoso. Esto es lo que Chávez le llamó el siglo XXI, la revolución del siglo XXI. O sea, que sea posible. Yo hasta ahora puedo pensar, y tal vez puede ser una cuestión de sentimiento, y digo de sentimiento por lo que ha sufrido el pueblo venezolano, lo que ha sufrido el pueblo de América Latina. Solo te digo, pensar en Colombia, o sea, da terror, pues. Ningún país de América Latina conoció la cantidad de masacres de pueblos enteros que se ha hecho en Colombia, que ha hecho la oligarquía en Colombia. Y en vista de esa historia, yo deseo pensar de que en Venezuela no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Incluso si este aparato, que muchos le llaman chavista, yo no lo reconozco y no me identifico con ningún chavismo. Y más adelante podemos hablar acerca de eso. Piensa hacer algún tipo de negociación con sectores de derecha o con sectores imperialistas. Puede haber una guerra civil en Venezuela. De allí que ha habido mucho tacto desde la enfermedad de Chávez, ha habido mucho tacto para que, la desestabilización de Venezuela no desestabilice la región. Otro, que el conflicto de Colombia no se regionalice, porque una circunstancia que ocurre en Venezuela puede regionalizar el conflicto, ¿no? Y por eso es que yo creo que este proceso, sí, es urgente, como se ha dicho, es inédito, y yo votaría, y sigo votando incluso desde el punto de vista teórico, porque el proceso se dé, ¿no? Y es un proceso que apoyo para evitar esa historia de masacres que se han vivido a lo largo de nuestra historia, para conformar nuestros estados nacionales. Bueno, desafortunadamente ya estamos llegando al final del programa, pero vamos a comentarios finales, y hay dos temas que me pareció perfecto que se tocaran. Primero, el papel preponderante de las mujeres en un proceso de transformación profundo como el que está viviendo Venezuela. Y el segundo, que tiene que ver con la memoria histórica para no dar un paso atrás en estos procesos precisamente. Bueno, yo quisiera cederle un poco la palabra a mi compañera Daniela. Vamos a comentarios finales y vamos a estar retransmitiendo el programa para... Seguramente habrá también varias preguntas y dudas que les haremos llegar, y esperamos que nos vuelva a acompañar aquí Rodrigo Lucena en la próxima emisión. Lucena. Pues bueno, básicamente a mí me sorprendía al ver las imágenes de los jóvenes, los niños, hablando de la revolución. Están conscientes de que se ha sembrado una semillita. Entonces yo sí creo que, yo sí le apuesto que este proyecto pues prospere, porque a final de cuentas ellos son una parte fundamental. Y recuerdo también que hacían mención el papel transformador de las mujeres, ¿no? En esta parte de la época de Chávez. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es el perfil de Nicolás Maduro? Eso es algo que a mí me ha venido, lo poco que me llega, lo más la información más o menos fidedigna. ¿Cuál es el perfil de Nicolás Maduro?
Sabemos que es sindicalista, trabajador de transporte público, si no me recuerdo. ¿Cuál es el perfil que podemos esperar de Nicolás Maduro en esta parte del postchavismo? Del proceso. Bueno, como tú decías, como bien decías, Maduro viene de una formación sindical. Ha sido 2 veces parlamentario, ha sido canciller y ahora presidente encargado, ¿no? Interino. La etapa Chávez abre, digamos, fundamentalmente la etapa del partido. Ahora es cuando el partido va a jugar un papel mucho más fuerte, ¿no? Porque la población era la que de alguna manera jugó un papel transversal y bloqueaba el partido. O sea, era lo que dijera Chávez, ¿no? Entonces, es lo que hablábamos al principio, pues, o sea, hay una pasión que la podemos dividir en múltiples pedazos, esa pasión. Emoción, sentimiento, conciencia, hasta morbosidad, Sí. porque todo esto entra ahí, ¿no? Entonces, la podemos dividir en todas esas cosas. Pero lo cierto es de que lo mismo, hay una memoria inmediata que el pueblo no debe olvidar, que son las crisis permanentes del capitalismo, que esas crisis permanentes del capitalismo los obligan a luchar, porque los hace responsables. Y Chávez no los hacía responsables, sino que los hacía participar. Participen. O sea, son ustedes son la fuerza de la historia, ustedes son el músculo de la historia, ustedes son los que pueden salirse de esta crisis. Y por lo pronto yo diría, bueno, pragmáticamente de lo que ha ocurrido en estos 12 años, los 12 años que fueron del gobierno de Chávez, que ese es un presente que está en la visión política del pueblo. Ahora, lo importante aquí, y es una cuestión que yo también espero, es de que el partido ahora que tiene las manos libres, ¿no? Porque el partido va a tener que jugársela a mediano plazo. Un mediano plazo es de cuando... Sí, usted siga, usted siga. Un mediano plazo es cuando Maduro gane estas elecciones del 14 de abril. Del 14 de abril. Que van a ganar, esperemos que sí. Que gane estas elecciones del 14 de abril, que ya dijimos que van a ser el resultado de la inercia de la pasión que Chávez despierte en el pueblo, va a ser lo que voten por Maduro. Es de que el partido va a tener que, digamos, instrumentalizar sus fuerzas para enfrentar el revocatorio que viene en los 4 primeros años de mandato de Maduro. Y el 2019, donde la burguesía y esta oligarquía y el imperio piensan que, bueno, puede abrir un nuevo capítulo a unas elecciones sin enfrentarse al liderazgo de Chávez. Entonces, por eso que digo que el partido viene para perder el partido, viene a hacer, a ocupar pues, este vacío que deja en el juego cotidiano de lo político, que deja Chávez, ¿no? Bueno, para concluir, ¿qué mensaje le daría a los mexicanos? A los jóvenes mexicanos. A los jóvenes, sobre todo, que parecía que no hay una ruta clara de lo que deberíamos de hacer, y sobre todo porque en este espacio hemos preponderado porque haya una participación activa de mujeres jóvenes y de trabajadores. Fíjate que me ponen en una situación difícil, porque desde que fui asesor político en la Embajada de Venezuela se me ha dicho no opines por tu condición de extranjero sobre la cuestión mexicana. Mira, lo que yo le diría a la juventud mexicana es de que revisen su historia. Revisen su historia. O sea que en su historia
van a conseguir los héroes que en los pasquines no encuentran, ¿no? Su historia es la realidad de un proceso histórico que como sociedad ha vivido el pueblo mexicano. Y ellos allí van a encontrar y pueden encontrar ese sentido histórico, ¿no? De nación, de pueblo, de identidad, ¿no? Una identidad que no solo se reduce al territorio nacional, sino que se expresa sobre América Latina como un país latinoamericano, ¿no? Y que aislarse, o sea, perder su pertenencia allí es perder su identidad. Eso es lo que yo le diría a los muchachos, a los jóvenes mexicanos, que lean su historia, que analicen su historia, que discutan su historia y vean este resultado que tienen hoy día en relación a esa historia. Claro. Bueno, pues terminamos un programa de verdad exitoso. Vamos a estarlo retransmitiendo porque sí, me parece que muchas ideas que se han vertido aquí son importantes para analizar no solamente el papel de Venezuela, sino también el papel de América Latina y sobre todo de México a nivel regional y a nivel mundial. Bueno, sin más, pues me despido, le agradezco la presencia de aquí de nuestro amigo antropólogo Rodrigo Lucena y de Daniela, que siempre nos hace, es un sol porque siempre nos hace el favor de ayudarnos con las cuestiones técnicas, y yo estaremos transmitiendo todos los domingos de 2:30 a 3:30 sobre diferentes temas relacionados con América Latina. Pues les agradezco mucho, pasen muy buenas tardes a todos. ¡Bravo!